Ser podcast. ¿Vamos? ¿Sí? Cuando Vamos, tú quieras. venga. Vamos. José Troncoso y Silvia Abril nos reciben en una sala de ensayos en Madrid. Estáis preparando las asambleístas, entre paréntesis las que tropiezan. ¿Cómo van los ensayos? ¿Cuenta? Bueno, Silvia todavía no se lo sabe. No, pero eso ya es marca de la casa, ¿no? Es mentira, ¿eh? Es mentira, es Llevo mentira. estudiando desde 2020. Desde el 2020 Desde le la pasa el pandemia. texto. Eso es, justo después de la pandemia le pasa el texto y ahí sí. Va muy bien. Estamos muy contentos, sí. ¿Cuánto tiempo trabajando en serio en esto? Pues hicimos 2 talleres, como por Febrero. febrero, por ahí, que creo que es una cosa muy guay porque de repente es un acercamiento al material desde otro punto de vista, desde lo lúdico. Ellas tuvieron la oportunidad de contar qué les importaba, qué les apetecía hacer. Yo también tengo tiempo para conocerlas y ver cómo se mueven, cómo piensan, cómo maquinan, ¿no? Y eso luego es material sensible para construir la función, claro. Y no es una maravilla esa manera de trabajar. Yo es mi primera vez, lo tengo que contar. Es la primera vez que trabajo así y estoy fascinada. O sea, que el director escriba la función, porque ha reescrito todo el texto de Aristófanes, y que nos tenga en cuenta como actrices y como personitas, y que le interese, tiene una sensibilidad este hombre, no, es verdad, muy especial. O sea, se ha preocupado de estas mujeres de qué quieren hablar. Os pregunto ahora enseguida por la obra, pero contadme cómo se... No, es que solo te voy a hablar de la... ¿Cómo se gesta el proyecto? Porque si no estoy mal informado, ¿eres tú la que le fichas a él? Hay que nombrar una especie de maga loca en nuestras vidas que se llama Toni Acosta, con la que yo trabajé en el montaje Anfitrión, dirigido por Juan Carlos Rubio. La conocí allí, una mujer maravillosa, pero es que además es un poco bruja, porque ella en su cabeza pensó que nosotros dos podríamos conectar. Y bueno, yo es que creo que no solamente es que hayamos conectado, yo en mi caso puedo decir por mí que me he enamorado de su locura, Es que de me su lo has quitado de la libertad. boca. Estamos viviendo una historia de amor. Gracias Yo le a digo, Toni. sí, y le digo a Andreu, tú no te enfades. Yo estoy enamorada, pero tú no te enfades. Sí. Es un enamoramiento, bueno, de manera de trabajar, de entendernos, pero sí. Toni maquinó esto, Jesús Cimarro, después del éxito de la temporada en la Latina, me dijo, ¿y a ti no te apetecería hacer un Mérida? Y yo dije, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Ya? Tuvimos que esperar 2 años porque ya sabes cómo son los calendarios y yo tenía claro, después de ver y escuchar a Toni hablar de Troncoso, que él era candidato número 1 a que hiciéramos un poco de match. Y así fue. Ha sido una cita ciega Sí. que ha salido bien. Sí. Con el Terrat de por medio, Eso sí. con Jesús y Pentación de por medio, pero mucho intermediario que no ha afectado al amor. Sí, hay que nombrarlo porque esto también es importante, que cuando las productoras te dan tanta libertad es muy de agradecer. Cuando te sientes libre en el proceso creativo y no hay como una sombra que te tapa lo que florece, ¿no? Lo que tú quieres hacer, es muy agradable. Y luego que se ha producido, gracias a José también, una energía entre las actrices que forman parte del elenco, que son Olga Hueso, Maribel Salas, Gabriela Flores, Pepa Rus, Pepa Zaragoza y una servidora. Ha conseguido que se cree la magia. Hay una energía muy bonita. Yo creo que la magia la traíais puesta, ¿eh? La traíais puesta. Ya, pero a veces no se produce, ¿eh? Sí. Y este hombre ha conseguido que desde un lugar, como él hablaba, muy lúdico, muy del placer, de gozar, de estar ahí arriba jugando, respetando a los espectadores, pero jugando y desde nuestro placer, ha conseguido que formemos una compañía ya muy bonita, mucho de cuidarnos, mucho de amarnos y de ayudarnos. Yo creo que también tienen que ver con esto los griegos, ¿no? Que de repente nos hemos empapado de Aristófanes y claro, Aristófanes era pura libertad, era lo popular, era lo frontal, era lo desprejuiciado, era completamente libre, un ser libre y creo que por eso lo seguimos recordando, ¿no? Y de repente esa libertad como que nos ha calado y nos hemos vuelto locos también nosotros, locos y locas. ¿Debutas en Mérida? ¿Tú ya has estado en Mérida? Yo no debuto, pero es como si debutara, porque estuve en Mérida hace más de 20 años con comedians.
Todavía no estaba terminado el teatro, ¿eh? Exacto, estaba en obras y de hecho inauguramos las obras. La estatua de Xirgu, esas cositas. Oye, ¿no? Que se celebra el 90 aniversario este año. Pues fíjate. O sea, hay mucha emoción por muchos factores, entre otros, porque vamos como al templo del teatro, que es el Teatro Romano de Mérida, que es como un lugar sagrado para los actores. Pero también pasa, yo siempre me dices, qué susto, ¿no? Mérida, no sé cuánto. Y digo, mira, es que es un teatro que está tan bien diseñado, o sea, sigue en pie. Y es un teatro que está tan bien diseñado, tan bien pensado, que cuando tú sales al escenario, eres el absoluto protagonista de la noche. Porque están las estrellas, la manera en la que el público está sentado, todo apunta hacia ti. Tú no tienes que hacer grandes esfuerzos por comunicar porque se da la comunicación. O sea, es una maravilla, es una fortuna, no es un... Hay gente que habla como de, oye, qué reto, ¿no? Y digo, que Mérida en Mérida todo está a favor. De verdad lo creo, ¿eh? Las asambleístas, las que tropiezan, un conjunto de mujeres que se disfrazan de hombres para convencer a los hombres, que son los que gobiernan, de que las dejen gobernar a ellas, ¿no? Engañándoles. Este es el texto de Aristófanes, uno de los grandes autores de comedia y también muy político. ¿Cuál es la adaptación contemporánea que habéis hecho? Pues cuando empezamos con los talleres y empezamos con la adaptación, nos dimos cuenta de que las mujeres desaparecían en el segundo acto. Apenas quedaba Praxágora, que salía como al final, pero se convertía en una función de hombres. ¿Qué pasa? Que yo me reúno con estas mujeres y estas mujeres empiezan a hablar de lo que a ellas les importa, de lo que les interesa, de cómo ven a la mujer de hoy en día, y dije, oye, es que igual hay una elipsis en el texto de Aristófanes en la que nosotros podemos jugar, que es todo ese camino que hacen hasta llegar a la asamblea. Todo lo que supusieron esas votaciones que no vemos en la función de Aristófanes, pero que a ellas como mujeres de hoy les importaban, ¿no? Porque no es tan fácil como llegar y votar para una mujer. Entonces, y me temo que ahora. Y ahí hemos puesto el foco en cómo son las vidas de ellas y qué obstáculos tienen que vencer para conseguir tener el derecho de expresarse y de cambiar las leyes que les hacen mal. Silvia, tú eres Praxágora. ¿Cómo es este personaje en el que estás trabajando? Uy, Praxágora es una... La jugamos como una superheroína, nos encanta verla como una superheroína, como una mujer empoderada que arrastra al grupo de mujeres que la siguen y que sueña con conseguir ese cometido que es camuflarnos en la asamblea para hacerles ver en qué momento estamos, el sinsentido en el que vivimos, en cómo de fuerte y pesado todavía es el patriarcado. Entonces, y ahora, porque hace una cosa muy bonita José, que es ponernos en hace 2400 años, pero vernos ahora y decir, es que señores, estamos casi en el mismo sitio. Entonces es pues un personaje muy delicioso de hacer, muy juguetón. Yo soy muy juguetona en el escenario y entonces me lo gozo lo más grande. Lo más grande. Yo creo que en el caso de Silvia hay una identificación, porque ella le pasa un poco como a Tony, que también es una especie de maga loca que insufla energía a su pesar a su alrededor, ¿no? Y una especie de líder extraña. O sea, ahí hay una y maravillosa, ¿eh? Hay una identificación muy interesante para mí y creo que también para el público. ¿Líder o mandona? No, nada mandona, todo lo contrario. Es líder natural, se puede llamar así. Sí. Que me gusta liderar, pero sin... Desde el contagio, sí. Ella lo hace desde el contagio de la alegría, desde el contagio de la locura. Sin tapar, sin golpes de codo, nada, vamos todas, aquí somos todas y todas podemos. Las que tropiezan. Un texto escrito hace 2400 años. ¿Cuáles son esas piedras con las que tropezáis y tropezamos todos una y otra vez? ¿Tantas? Muchísimas, demasiadas, sí. Demasiadas. Hay una cosa bonita que es que, claro, cuando tú ves a alguien tropezar te provoca la risa, ¿no? Pero esa persona no está pasando un buen momento probablemente en ese tropiezo, ¿no? Y la función se basa en esa dualidad, ¿no? En este ver tropezar, aprender del tropiezo, pero poder reírte también de la caída. Los personajes nuestros no se ríen tanto, pero les acompañamos durante su viaje y eso es bonito y divertido. Y hay algo que me gusta, que es que tropezamos con nuestros propios fantasmas, pero solo nosotras podemos modificar las situaciones. Y hay un personaje que tropieza con los hombres que la asedian por su manera de vestir, por su manera de salir, por su actitud en la vida desfrenada y abierta, y tiene que luchar contra ese formato, ese patriarcado. Bueno, un poco hablamos de la manada.
¿no? Hablamos también de esa mujer sumisa ante su familia, que es el personaje de Serviciala. Hablamos también de Lacia, una mujer que entiende las relaciones con su marido. El amor romántico, sí. El daño del amor romántico. Sí. ¿no? Bueno, yo lo cambiaré, yo puedo cambiarlo, chicas. Y dices tú, no lo que vas a tienes que cambiar hacer es jamás. salir de ahí, Sal de ¿no? ahí, sal de Porque ahí. el que tiene que modificar cosas también es él. Bueno, es muy interesante, porque muchas mujeres, yo creo que prácticamente todas, nos vamos a ver reflejadas en algunos de los momentos vitales de cada una de las Sí, protagonistas. luego aparece también, que me parece interesante, el personaje de la diosa Némesis, que es la diosa de la mesura, de la igualdad, digamos, que no aparece en la obra original, pero que yo quise introducir para precisamente que estas mujeres tomasen conciencia de que es importante unirse y avanzar juntas, ¿no? Y este personaje que hace Maribel creo que es definitivo, ¿no? Para que ellas digan, venga, vamos, adelante. ¿Es posible otra forma de gobernar? Quiero decir, es una pregunta también que nos hemos planteado mucho esta temporada a través de publicaciones literarias o de obras de teatro, y es si un sistema gobernado por mujeres o un mundo sin hombres, si sería más igualitario, más pacífico, más sostenible. Esto también se plantea en la obra, esa otra forma de gobernar. Sí, yo creo que no solamente gobernado por mujeres, sino desde lo femenino, que es una energía completamente diferente, dialogante, amable, conciliadora, ¿no? Sí. Empática. Sí. Es que la mujer, al tener el poder de parir, de cuidar, de procrear, que también lo tiene el hombre, porque sin él no haríamos nada, yo creo que tiene algo instintivo que es desde el amor, que es muy necesario en los tiempos que corren, ¿no? Es necesario salir a cazar y traer la comidita y todo esto, pero también es necesario el diálogo, ¿no? Y creo que ahora mismo está tremendamente descompensado y yo creo que nos asombra a todos y a todas, ¿no? Ver cómo esta función tiene una vigencia absoluta, aun habiéndose escrito hace 2.400 años, que es una barbaridad. Hay una frase que dice ella en la función que dice, vamos compañera, que 400 años antes de que venga Cristo, el hombre y la mujer todavía sean distintos, por favor, ¿no? Sí. Y fíjate, tú eras entonces y es ahora, ¿no? Y ya entonces he leído unas declaraciones de Juan en esta novela que decía que las asambleístas eran una obra tremendamente machista, y también nos lo pareció, por lo menos a mí me lo pareció cuando la leí, ¿no? Y dijimos, vamos a darle una vuelta y vamos a enfocarlo desde hoy, porque al final el teatro griego lo que quería era eso, hacer el teatro hoy, aquí, con la gente que había sentada, que venía a disfrutar y a recibir información, a entrar en catarsis, preguntándose cosas y divirtiéndose y gozándosela, ¿no? Y riéndose de los políticos de entonces. Absolutamente. O sea, se hacía mucha referencia a los que mandaban. A la gente que, seguro. Sí, muy del pueblo, era muy del pueblo. Nombraban a cómicos de entonces, o sea, y todo eso se ha traído, pero claro, necesitaba nuestra honesta revisión del material, ¿no? Uh-huh. Nos he contado que esta entrevista se va a emitir el fin de semana antes del estreno en Mérida, ¿vale? Es decir, en plena campaña electoral. Vosotros habláis de feminismo, de patriarcado. ¿Esto no puede chirriar un poco a determinado público hoy que parece que vemos tantos retrocesos y tantos hombres, también presuntamente de izquierdas, incómodos se sienten con el avance del feminismo, que se han sentido como atacados, arrinconados? Bueno, se lo tienen que mirar un poquito entonces ellos. Hay que revisitarse. hay que revisitarse, sí, que se lo miren. Y también te digo, de todas formas, es un espectáculo que no está hecho en contra de nada, porque creo que ponerse en contra de algo significa avivar ese algo. Es un espectáculo, me atrevería a decir, blanco y divulgativo. Lo que pasa es que lo que pasa es lo que pasa, y lo que pasa es que no se pueden pasar por alto las cosas que les ocurren a estas protagonistas nuestras. Y entonces, cada uno que saque sus conclusiones, porque además van a tener la oportunidad de votar en directo y de manifestarse y de decir si están a favor o en contra de las leyes que ellas proponen. A lo griego, vamos a por todas. O sea, el Teatro Romano de Mérida, esas 3.000 personas tendrán que ejercer su derecho al voto igualitario y decirnos sí o no cada noche. Y sin jornada de reflexión, ¿eh? No, o sea, a trapo, vamos. O sea, llegan y votan. O sea, que no hay nada adoctrinante. Es un diálogo abierto. Si hablamos de lo femenino, este es un espectáculo que propone un diálogo horizontal. Y no nos olvidemos que es una comedia, o sea que es un reclamo muy importante venir a Mérida para pasárselo bien, y lo que decía José, sin atacar a nadie, sin ir contra nadie, es ver qué les pasan a estas mujeres, entender o no, el que venga ya a ver a lo que siente, y decidir. Un diálogo en verso,
¿Ha sido complicado aprenderse el texto en verso? Al principio nos daba mucho miedo, nos asustaba mucho el texto, a mí en concreto. Además, Praxágora hacia el final de la obra tiene unos párrafos larguísimos que yo le decía a José, te mato, te mato. Pero luego te das cuenta de que la rima, al final lo que hace es ayudarte. Esa música que tiene el verso te ayuda a que el texto se fije. Y también para mí había una cuestión de honestidad con el material, o sea, igual que los griegos escribían en metros, ¿no? En yámbico y todo esto, pues yo decía, tenemos que de alguna manera abordarlo como ellos lo hacían, empapándonos de Aristófanes, utilizando la métrica, su musicalidad, su frontalidad, o sea, hemos ido hasta el final. ¿Qué pasará? Pues que lo gozaremos. Nosotras lo gozaremos. Nosotros sí. Ahora, pero no se sabe, esto es un misterio, ¿no? Oye, es una buena pregunta el qué pasará, porque has dicho que eres muy juguetona en el escenario. Creo además que a ti, que has hecho radio, televisión, cine, lo que más te gusta es tener público en directo. Aquí es un diálogo con el público, ¿no? Interpeláis al público. ¿Tú estás preparada para ver qué respuesta pueden dar? Porque igual te sorprenden, estás haciendo una obra en verso y te toca jugar o improvisar. Sí, pues mira, yo no me preparo nunca. A mí lo que me gusta es el directo y que estar viva para lo que pueda pasar. Entonces hoy José muy inteligentemente, hoy no, llevamos toda la semana haciendo pases con público para que ya nos vayamos acostumbrando a que hay gente al otro lado ya, desde el minuto 1 en los ensayos. Entonces eso a mí me está ayudando. De hecho, el otro día me afectó mucho ver a alguien del público en un estado tanto que me alteró y se me fue el verso. Pero para eso también me estoy entrenando, o sea que... Y me encanta pensar que va a estar vivo, que puede pasar de todo, que con 3.000 personas yo interpelo mucho al público hacia el final y puede haber respuesta. Claro. O sea que... Digamos que no estamos haciendo un teatro... me sale la palabra burgués, ¿no? Pero no estamos haciendo un teatro burgués en el que el diálogo es esto y te lo doy empaquetadito. No hay cuarta pared. No hay cuarta pared y hablamos muchas veces en los ensayos de ponernos en peligro, pero como hacían los griegos. Y luego salían del teatro y la gente se peleaba y discutía porque yo no estoy de acuerdo, porque tú sí. O sea, ¿por qué piensas eso? Ese personaje no ha hecho eso por esa. Ojalá ocurriera. Ojalá hubiese muchas más peleas a la salida de los teatros. Peleas buenas, ¿eh? Peleas con un Coca-Cola por delante o con un vinito, ¿no? Pero ojalá generase debate, ¿no? Y yo tengo una buena intuición. Uh-huh. No he visto nada, no he escuchado nada más que la música con la que empieza la obra, que me parece buenísima, muy divertida, muy animada. ¿Es música original? ¿Hay coro? ¿Cantáis? ¿Cómo es la puesta en escena? Contadme. Pues sí, cantan, bailan, hacen de todo. Hacen miles de personajes cada una. Y bueno, quiero decir que la música es de Mariano Marín, que es como mi Manolo Caracós. O sea, vamos juntos a todos lados y es maravilloso, ya me conocí y aparte se deja impregnar de cada equipo, ¿no? Luego la escenografía de Alessio Meloni, que es una barbaridad, representa todo este mundo rectilíneo, vertical, de rayas, esta cosa de la cuadrícula, de cómo se piensa, cómo se debe pensar, y ellas son una explosión de libertad hecha por Pier Paolo Álvaro, que es una explosión de color que las hace, que se han vuelto locas y más locas que se van a volver, ¿no? Pero sí, en esas andamos, en esta poniendo en tensión todos estos materiales, ¿no? A ver qué ocurre. Pero yo creo que los astros están alineados porque el equipo que ha formado José es una maravilla. Pero empezando por Ana Milena, que es nuestra regidora detrás del escenario, que nos cuida, pero de una manera que no os podéis ni imaginar, hasta Alessio con la escenografía, Juanjo que está aquí pintando abanicos cada día. Es muy bonito porque yo tengo la sensación de haber vuelto yo siempre, cuando tenía la ilusión de hacer teatro, tenía la ilusión de hacerlo como lo estamos haciendo en este montaje, que ves alrededor, huele a pintura, de repente hay alguien en la calle pintando una maleta, tres amigas están repasándose un texto, la otra está probando un traje y digo, madre mía, es que eso para mí es el teatro, es que yo quiero hacerlo así, ¿no? Disfrutarlo de esta manera, se ponen los pelos de punta, mira. ¿Agujetas? Sí, claro, agujetas y física tanto. Hay en el corazoncito, porque sí. Se están lanzando unas piscinas que tienen el trampolín muy alto y se están lanzando y eso da vértigo y creo que están abrazando ese vértigo de una manera muy bonita, ¿no? Muy honesto, honesto. Y muy de verdad y jugando, pero pasando, haciendo ese viaje. Sí. Pues José Troncoso, Silvia Abril, muchísimas gracias y mucha mierda. Pues muchas Venga. gracias a ti.
Cadena SER. La radio.